Recomendaciones para prevenir la colitis. Para prevenir la colitis, es fundamental llevar una dieta equilibrada, rica en fibra y agua, pero pobre en grasas, y evitar alimentos y bebidas que desencadenen síntomas como el alcohol, el café y alimentos procesados. También es importante controlar el estrés mediante técnicas de relajación, realizar actividad física regular, dormir lo suficiente y evitar el tabaco. La consulta con un profesional de la salud es crucial para identificar y planificar la prevención de los factores específicos que puedan estar causando la colitis. Ya que estamos ya de regreso a su programa Torre Médica en la sección de Mesa de Conclusiones. Luis, hemos hablado sobre aspectos clínicos de la evaluación de la colitis y obviamente la colitis debe tener un sinfín de indicadores que nos puedan dar la pauta para diagnósticos diferenciales. Obviamente existen estudios integrales y obviamente espacios integrales para hacer un abordaje completo de un paciente con este tipo de padecimientos. El hacer un estudio de colonoscopía implica una preparación para poder tener un colon limpio, entendiendo que las características francas de una colonoscopía, y lo digo por experiencia personal, lo he realizado y lo tengo como parte de mi screening cada cierto periodo por padecimientos gastrointestinales, pero es un procedimiento indoloro, rápido, seguro, en donde podemos tomar a veces muestras que nos pueden dar eso que te decía, un diagnóstico diferencial. ¿En qué consiste una colonoscopía? Sí, la colonoscopía es algo bien importante, quitarle como ese estigma, muchas personas le tienen miedo. Es un estudio en el cual las personas van a estar totalmente dormidas, es una sedación, no es anestesia general, que es algo que también a veces les da miedo a las personas. Es piquetito en la vena por el cual se le van a pasar medicamentos para que no duela y no sientan nada. Introducimos un colonoscopio por el recto y con eso vamos a lograr descartar enfermedades como la colitis ulcerativa, el Crohn, cáncer, y si tienen pólipos, los quitamos ahí mismo y con eso prevenimos que a futuro puedan tener un cáncer. Entonces, la realidad es que es un estudio muy seguro, no va a doler. Cuando se levanten puede haber un poquito de sensación de que traen más gases, sería prácticamente la única molestia, y es un estudio ambulatorio. El paciente llega, se hace el estudio, que dura aproximadamente 20-30 minutos, se recupera en alrededor de otros 30 minutos, una hora, y se va a su casa ese mismo día. ¿Y este tipo de estudio que es colonoscopía se recomienda a partir de qué edad? Como de manera rutinaria o preventiva, y ya cuando se tienen síntomas de colitis, ¿en quiénes se recomienda? De manera rutinaria, aunque no haya molestia, 45 años es la edad en la cual empezamos a prevenir temas de cáncer de colon, más que nada para la detección de estas bolitas que llamamos pólipos. Y en personas con colitis, pues particularmente, si ya hay sangrado rutinario, anemia en los estudios, ausencia de respuesta o mejoría con los medicamentos, particularmente estas serían las indicaciones para empezar a valorar este tipo de estudio. ¿Crees? Me he encontrado con un sinfín de información reciente en artículos médicos de casos donde se ha encontrado gente de 40 años, menos de 45 años de edad, con padecimientos más frecuentes de cáncer de colon. ¿Habrá un factor sociocultural, nutricional que haya favorecido todo esto, Luis? Sí, la verdad es que cada vez es más joven las personas que tienen cáncer. De hecho, este tamizaje que es ahora a los 45 años, hace 10 años era a los 55, después lo movieron a los 50, vamos en los 45, probablemente en 5 años nos vamos a bajar a 40 porque cada vez estamos detectando cáncer en personas más jóvenes. Y esto probablemente va de la mano también de los alimentos. La calidad no es la misma de los alimentos que hace 10, 20 años. Estamos actualmente ante la ingesta de un montón de alimentos ultraprocesados que tienen microplásticos, entre otras cosas que pues no sabemos realmente qué causas o qué problemas nos pueden causar y detonar también a largo plazo pues un cáncer. Aspectos nutricionales son pivote en todo esto, pero crear una cultura diferente en la sociedad para que le pierda el miedo a un procedimiento que de verdad lo digo con honestidad y me he sometido de manera periódica a realizarlo y que me he dado cuenta de repente en todo esto que el haberlo hecho me dio la pauta de encontrar, que creo que no es el estudio indicado, pero te das cuenta de que hay la presencia de hemorroides internas y que obviamente en ese momento, porque en este caso quien lo realizó fue un coloproctólogo y se dio de cuenta
sale, le comenta a mi esposa y le dice, vamos a ligar porque son paquetes hemorroidales que comprometen. Son aspectos que quizás no era el objetivo primario del estudio, pero nos llevaron a un diagnóstico de otro tipo y abordamos de manera temprana este tipo de padecimientos. Yo creo que la responsabilidad clínica que nosotros tenemos para los que estamos de este lado y que de repente somos muy malos pacientes, los médicos, lo confieso, que nos cuesta trabajo entender y compartirle a la gente, pero que entiendan que es un procedimiento que de verdad es indoloro, francamente, y que nos permitiría cambiar mucho. Y de verdad nos hemos encontrado con situaciones que hasta en famosos de menos de 45 años de edad empezaron con sangrados rectales como único síntoma, sin dolor, y que fue la pauta de que había algo más y que un estudio de colonoscopía le dio la pauta a dar un abordaje clínico en padecimientos oncológicos serios que comprometen a la vida y que obviamente los puede llevar a una condición de llevar totalmente un estilo de vida diferente, ¿no crees? Sí, la verdad es que sí, es algo muy sencillo, indoloro, que puede cambiar una vida, puede salvar vidas. Entonces sí es muy importante. Luis, háblanos por favor de este centro donde tú te desarrollas, de Digestic. ¿Con qué material humano y equipo médico cuentan para la atención de un cuadro de intestino irritable? Sí, bueno, Digestix es un centro nuevo. Es un centro que la verdad, nuevo digo en cuanto a infraestructura, pero en realidad en cuanto a experiencia, pues ahí estamos médicos que ya tenemos mucho tiempo manejando este tipo de enfermedades, y aparte del personal médico, de la experiencia que tenemos, contamos también con material en cuanto a equipo médico, que es de lo más nuevo que hay. Tenemos los equipos más nuevos, que esto es bien importante, porque cuando estamos realizando una colonoscopía, tenemos que ver bien, y para ver bien necesitamos equipos nuevos, y eso contamos ahí con la tecnología. Son estudios que ahí se van a hacer en las mejores manos, y entonces es muy, muy buen centro. Y lo mejor, que el paciente no tiene que andar de un lado a otro, sino que ahí Todo pueden ahí manejarlo integralmente, ¿verdad? Claro que sí. Esa parte del concepto, y lo hemos platicado más de alguna vez, y yo creo que esa parte de hermanar empresas y proyectos, tanto Digestic como Centro de Unión Guadalajara, busca hacer un concepto de atención integral para padecimientos, donde desde la parte diagnóstica, la parte terapéutica, de poder abordar, de tomar una muestra de biopsia y mandarla al patólogo ideal para ver ese tipo de tejidos, que es algo que de repente para los que hacemos medicina en el ámbito clínico y que muchas veces no tenemos una sana interpretación, no podemos tener una segunda opinión en el momento de lo que tú estás viendo, y hemos tenido la experiencia de compartir el espacio con alguien que tienes la fortuna de tener en tu familia y como parte de tu equipo. La opinión de un expertise nos hace diferenciar obviamente un diagnóstico clínico certero y específico, Luis. Creo que esas herramientas en el ámbito salud le dan a la gente que no estemos haciendo que el paciente esté migrando de opinión en opinión. El abordaje técnico, clínico en casos complejos, que son lo que llegan de repente al centro de Digestic, que creo que el paciente a veces viene por una segunda o tercera opinión médica, y que son los casos que ya están muy manejados, y yo les digo médicamente muy manoseados. A veces nos frenamos para hacer una presentación de un caso de manera formal e integrar un expediente clínico formal que al paciente le dé confianza. ¿Por qué? Porque a veces un estudio histopatológico no visto por un especialista puede hacerle al paciente pensar que un pólipo que fue retirado y no fue visto por manos expertas ya viene con un diagnóstico que hace sospechar un padecimiento de tipo oncológico, y queremos hacer una extirpación completa de toda una sección del intestino grueso. Yo creo que esta parte diferencial nos permite hacer que centros como los nuestros hagan una diferencia clínica en el abordaje integral de ciertos padecimientos. Ustedes en el caso de lo digestivo y nosotros en el caso de lo renal. Creo que podemos cambiar mucho la filosofía clínica de la gente que nos visita y hacerlo de manera pronta y de manera ambulatoria. Nos vamos a ir a la sección de glosario con Lalo y con Giovanna, y continuamos aquí en Torre Médica. ¿Te quedas? Claro que sí. Continuamos Torre Médica. Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchísimas gracias al doctor Julio por darnos pie justo para esta sección donde vamos a buscar traducir aún más lo que ciertamente el doctor Luis, nuestro invitado el día de hoy, la doctora Ney y el doctor Julio tuvieron a bien compartir. Tengo el gusto de compartir estos micrófonos con Giovanna Tobar. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy emocionada de estar aquí, muy emocionada por el tema de hoy. Muchas gracias, Giovanna, y saludos, por supuesto. Siempre no hay que dejar aprovechar, no hay que dejar pasar esta oportunidad de
de saludar a la Facultad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Medicina. Claro, En saludos. particular, bien representada por Renata y por Giovanna. Bien, hablemos sobre algunos términos. El primero es salmonela, y esta bacteria normalmente suele estar en alimentos contaminados. Hablamos de pollo o de huevo mal cocido y puede generar diarrea, dolor de estómago, fiebre, y esto sucede normalmente cuando comemos cosas que están en mal estado. Ahora pasamos a colonoscopía, que este es el estudio de exploración que nos permite visualizar el intestino grueso y una parte del intestino delgado. Esto se hace por medio de un tubo muy delgado que se introduce a través del ano y nos permite tener una imagen muy clara de qué es lo que está pasando. Otro de los términos que queremos compartir con ustedes es megacolon tóxico, y nos referimos a una complicación un tanto grave en la que el colon se dilata demasiado, y esto puede en algunos casos poner en riesgo nuestra vida. Ahora tenemos la hematoquesia, que esta es una condición en que una persona que al momento de ir al baño ve dentro de sus heces sangre. Esta va a ser de color muy vivo, rojizo, muy fuerte, ya que es generalmente por algún problema que haya en la parte más baja del intestino. Tenemos colitis pseudomembranosa. Hablamos de una fuerte inflamación en el intestino causada normalmente por bacterias, generalmente después de usar cierto tipo de antibióticos, y esto se manifiesta en dos factores básicamente: diarrea intensa y dolor abdominal. Y finalmente tenemos colitis ulcerosa, que esta es una enfermedad en la que el intestino grueso se inflama continuamente y esto causa que se llene de laceraciones o llagas o heridas, que son estas úlceras, que el síntoma principal que tienen es este dolor, y también viene acompañado de diarreas muy fuertes. Y con esto llegamos al final de este espacio de el glosario médico y también al final de Torre Médica. Giovanna, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y recuerde que tenemos una cita semana a semana en Torre Médica, su programa de especialidades.